Hola a todos. En este video quiero compartirles algunas ideas sobre la motricidad y su relación con la educación física. Pero primero quiero compartirles un fragmento de la novela La lentitud de Milán Kundera. Y espero que podamos concentrarnos en este fragmento sobre dos conceptos muy importantes, que es el cuerpo y el movimiento. Entonces, leamos. Ver a mi mujer me dice: cada 50 minutos muere un hombre en las carreteras de Francia. Mira todos esos locos que conducen a nuestro alrededor. Son los mismos que se muestran extraordinariamente cautos cuando asisten en plena calle al atraco de una viejecita. ¿Cómo es que no tienen miedo cuando van al volante? ¿Qué contestar?, dice el marido. Tal vez lo siguiente: el hombre encorvado encima de su moto no puede concentrarse sino en el instante presente de su vuelo. Se aferra a un fragmento de tiempo desgajado del pasado y del porvenir. Ha sido arrancado a la continuidad del tiempo. Está fuera del tiempo. Dicho de otra manera, está en estado de éxtasis. En este estado no sabe nada de su edad, nada de su mujer, nada de sus hijos, nada de sus preocupaciones y por lo tanto no tiene miedo, porque la fuente del miedo está en el porvenir y el que se libera del porvenir no tiene nada que temer. La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. Contrariamente al que va en moto, el que corre a pie está siempre presente en su cuerpo, permanentemente obligado a pensar en sus ampollas, en su jadeo. Cuando corre, siente su peso, su edad, consciente más que nunca de sí mismo y del tiempo de su vida. Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser veloz a una máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis. Bien, cada época tiene su idea de cuerpo, su idea de ser humano y su idea de movimiento. Con Descartes, en el inicio de la modernidad, va a haber una ruptura con el pensamiento religioso y Descartes nos dirá que uno es lo que piensa, ¿cierto? Con su famosa frase, pienso, luego existo. A partir de ahí se va a generar, digamos, una ruptura entre la idea de la mente y la idea del cuerpo. Uno es lo que piensa y el cuerpo, digamos, será una extensión a una materialidad distinta a los pensamientos. Estamos en una época donde el discurso médico, anatómico y el discurso físico van a estar rigiendo las ideas de cuerpo. Un cuerpo que es un conjunto de células, que es un conjunto de tejidos, que es un conjunto de órganos y que es un conjunto de sistemas, por el lado de la anatomía y la biología. Pero también, de la mano de la física, pues un cuerpo que tiene torques, que tiene ángulos, que tiene vectores, que tiene fuerzas, que tiene masa, es decir, que es igual al resto de los objetos de la naturaleza, que está sometido a una serie de leyes. Pues muy bien, con estas visiones, con estos dos grandes discursos, el de la biología y el de la física, la educación física pues va a ser heredera de esos dos discursos. Y en ese sentido vamos a seguir pensando que por un lado está el cuerpo y que por otro lado va a estar la mente. La educación física se va a entender como la educación de lo físico. El movimiento se entenderá en formas físicas como el desplazamiento de un cuerpo del punto A al punto B con determinada aceleración en determinados segundos. El cuerpo se entenderá como algo físico y en el discurso, digamos, de los docentes vamos a encontrar expresiones como el desarrollo de destrezas físicas, el desarrollo motor, el fortalecimiento de capacidades físicas como son la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la resistencia. Se va a señalar que esta educación física heredera de la modernidad es instrumentalizada. ¿Qué significa? Que es una herramienta para otra cosa. Es
decir, una herramienta para crear ciudadanos fuertes para la guerra o para el trabajo, ¿cierto? Ciudadanos higiénicos, limpios, sanos, mm, y también con un aspecto lúdico. La clase de educación física va a ser ese momento de desfogue de energías para que los estudiantes puedan volver a las clases, entre comillas, realmente importantes, nuevamente concentrados. Luego de este panorama sobre la educación física heredera de la modernidad, va a venir en el siglo XX, digamos, una serie de cambios de mentalidades, cambios de visiones del mundo, donde va a aparecer un concepto muy importante que es el de la motricidad. Y con la motricidad, pues también va a haber una reestructuración de la idea de movimiento y va a haber una reestructuración de la idea de cuerpo. Y esto va a tener, digamos, efectos para la educación física. Digamos que el siglo XX empieza a ser un siglo de redes y se va a exigir que tengamos un pensamiento complejo. En ese sentido va a haber un cambio de paradigma de la educación física, que ya no va a ser pensada solamente en términos biológicos, médicos y físicos, sino que dada precisamente esa mirada de la complejidad humana, pues se le va a exigir a la educación física que tenga una mirada compleja. Ahí es el término complejidad, es muy clave para entender el concepto de motricidad. De esta manera, un docente de educación física, cuando mira a sus estudiantes, ya no va a haber un cuerpo físico, sino que va a haber un ser humano que se hace a sí mismo a través del movimiento y a través de sus experiencias corporales. En este sentido, la complejidad le exigirá al educador físico que maneje una diversidad de temáticas. Por ejemplo, tendrá que saber de filosofía, tendrá que saber de antropología, de historia, ¿cierto? Tendrá que saber de química, tendrá que saber de matemáticas, insisto, la biología, la medicina, etcétera. ¿Por qué es necesario estos saberes múltiples? Porque quien tiene enfrente es un ser complejo, es un ser psicológico, individual, con una historia, que vive en un contexto, que se forma socialmente. Hay algo muy interesante en Francia y es que investigaron la influencia o la correlación entre la clase social y la estatura y se dieron cuenta que, por ejemplo, las personas de clases altas, esa, esa variable, la clase social alta, influía en tener una estatura más alta. Ahí es donde decimos que el cuerpo también es construido socialmente, pero también es construido culturalmente en el sentido de que la cultura, digamos, le imprime una serie de símbolos, símbolos de riqueza, símbolos de belleza, símbolos de salud, entre otros, símbolos de pobreza, si se quiere, que va a hacer que el cuerpo ya no sea aquella máquina de la que veníamos hablando en la modernidad, sino que el cuerpo ya se borra mucho esa brecha que hay entre la idea de cuerpo y la idea de sujeto, o la idea de cuerpo y la idea de ser humano. Cuando uno escucha a una mujer diciendo saquen sus escapularios de mis ovarios, lo que está mostrando es que su cuerpo es un campo de batalla. ¿Y aquí es un campo de batalla sobre qué? Sobre la subjetividad. Ella es su cuerpo, no es que su cuerpo va por un lado y ella va por el otro. Este tipo de realidades tan complejas como las del género, ustedes se pueden encontrar con estudiantes, un estudiante que se llama Carlos, pero que él dice que es Carla, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no bastaría con saber que tenemos 206 músculos, 206 huesos y 602 músculos aproximadamente, sino que además tendríamos que tener un conocimiento complejo, en este caso sobre el género o la pedagogía queer, ¿cierto? Muy bien, para finalizar, mirando nuevamente el relato de Milan Kundera, si Milan Kundera hubiera estado, digamos, desde el paradigma de la modernidad, nos hubiera hablado de la aceleración de la moto, de la velocidad de la moto, de la cantidad de fuerza que está ejerciendo el motociclista, nos hablaría de su peso,
o del peso de la moto, pero no, como estamos en el siglo XX y tenemos otra mirada del movimiento y del ser humano, lo que Milan Kundera nos muestra es una experiencia encarnada, es decir, un sujeto que al moverse, ¿cierto? No está pensando ni en el futuro, no está pensando ni en el pasado, sino que es puro presente y que es puro éxtasis. Esto se relaciona con la exigencia a la educación física de que mire de una manera plural el cuerpo o la educación del cuerpo.